Buenos días, hermanos. Hola. Sí. Bien, vamos ahora a continuar con el capítulo 1, la parte final del Evangelio de Juan. Hoy va a ser un tema interesante. Hay tres tipos de personas en el mundo: los amigos de Dios, los pecadores que no están en amistad con Dios, evidentemente, y los enemigos de Dios, es decir, aquellas personas que están en contra de Dios, luchan contra Dios. Y ahora vamos a ver dos tipos de personas y cómo responden al llamado de Jesús. Vamos al verso 35 de Juan 1 y vamos rápidamente a ver esta historia cuando Jesús va llamando a sus discípulos. Dice el 35: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan tenía dos discípulos. Ellos responden al testimonio de Juan que identifica al Mesías. Esa persona que está ahí, ese es el Mesías. ¿Qué hicieron estos dos discípulos? Ah, qué curioso, ah, qué bonito, es el Mesías. ¿Y se quedaron tranquilos? No. Si es el Mesías, el esperado Mesías de Israel, vamos con él. Y fue lo que hicieron. Fíjense lo que sucede después. 37. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Qué significa esto? ¿Qué hicieron estos dos discípulos al llamado de Jesús? Le siguieron. Estaban interesados en Jesús, fueron donde Jesús, recibieron el testimonio de quién era Jesús y fueron donde Jesús. No se quedaron impávidos, reaccionaron, le siguieron. Dice el 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés era uno de los seguidores de Juan y ahora estaba con Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, es decir, a Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo en griego. Pedro de su hermano recibe una extraordinaria observación. Mira, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué hace Pedro? Ah, muy bien, me parece muy bien que hayas hallado al Mesías. Anda con él, tú tranquilo, yo aquí me quedo tan indiferente y pasivo. No, Pedro también responde al llamado y también sigue. Dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí lo interesante es que Jesús ya nos conoce, incluso antes de la fundación del mundo. No solo antes de que creamos en Él, Él ya nos conoce, ya sabe quién eres tú, perfectamente. Y cómo se va a desenvolver tu futuro. Eso no lo sabemos nosotros, cuidado, pero sí lo sabe Dios. Jesús sí lo sabe. Y luego dice el 43 en adelante, hasta el 51, va a hablar de otros casos más que va a encontrar Jesús por el camino. Dice el 43: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Escueto, simple, directo: sígueme, tú sígueme. 44: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, luego el 45 dice, halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La reacción de Natanael no fue muy buena. Dijo, 46, Natanael le dijo:
¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nuevamente vemos que Jesús ya conocía a Natanael. Y esto lo intriga a él, a Natanael. ¿Cómo es posible que este hombre me conozca? Dice el 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya él sabía quién era. Y luego dice el 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se quedó asombrado. Él creyó por algo que pareció una nimiedad, simplemente el sentir que Jesús ya le conocía, que Jesús ya lo llamaba. Como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo ya nos ha conocido Dios. Y ante eso Natanael, ¿cómo este hombre ya me conoce? Se quedó admirado y creyó en Jesús. Luego dice Jesús, el 50, respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le dijo pues a Natanael, vas a ver maravillas mayores que estas. Y vas a ver un refrendado de parte de Dios mismo de que yo soy Dios, el Hijo del Altísimo. Y así fue realmente. No en una manera espectacular en el tiempo de vida de ellos, pero efectivamente en la gloria sí lo han visto. Y los que estuvieron en la transfiguración también lo vieron. Ahora, hasta aquí parece que hemos acabado con esta parte, pero recién estamos empezando. Vamos a leer un fragmento del capítulo 2, para ponerlo en perspectiva con relación a lo que acabamos de ver. Vamos en el 2, 23 al 25. Hay algo curioso. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque, nuevamente, conocía a todos. Si conocía a los que había llamado antes, también conocía a esos otros. Dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Interesante, ¿no? Hay un primer grupo que Jesús llama, incluso les identifica de una manera positiva, sabe que van a ser sus discípulos, los llama para tal propósito, pero hay otros también que dice que creyeron en Jesús, y Jesús dice que no se fiaba de ellos. ¿Cómo es esto? ¿Puede haber un creyente que cree en Jesús que no sea fiable? ¿Puede suceder? ¿Por qué hay ese contraste entre unos y otros? ¿Puede un creyente empezar bien y terminar mal? Ya Jesús, que conocía los corazones, ya sabía que por ahí no iba la cosa, que estos eran creyentes efímeros. Él ya lo sabía. Todavía ni siquiera se había revelado en sí, pero él conoce los corazones y ya lo sabía. Ahora bien, que vamos a encontrar un testimonio muy sorprendente de un personaje, y no solamente voy a hablar de uno, sino de varios. Todos proceden de las canteras del cristianismo, todos proceden de una fe primigenia en su vida, pero que algo pasa y todo se viene abajo. Voy a leer ahora unos textos de una persona, es la misma persona. El primer pasaje va a ser como creyente, y luego unos poemas, unos fragmentos, porque son poemas mucho más largos. Yo no vale ponerme a leer todos estos poemas porque se nos va el tiempo,
pero sí voy a leer unos 3 y un cuarto. Vamos a ver, les voy a decir cuáles son. Y luego les identificaré de qué persona estamos hablando. La primera de ellas procede de una obra escrita titulada La unión de los fieles con Cristo. Dice así: por medio del amor de Cristo volvemos nuestros corazones al mismo tiempo hacia nuestros hermanos, quienes están interiormente ligados a nosotros y por quienes Él se dio a sí mismo en sacrificio. La unión con Cristo proporcionará una elevación interna, un consuelo en la angustia, una calma confiada y un corazón sensitivo al amor, a todo lo noble y grande, no por motivos de ambición y gloria, sino solamente por causa de Cristo. Esto está bien. Unos meses, 1 año, 2, a lo mucho 3 años después, escribe lo que voy a decir a continuación. Fíjense el cambio. Dice así, son poesías. Estos son 3 fragmentos del violinista. Dice: los vapores infernales suben y llenan la mente, hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ves esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. Arruinado, arruinado, mi tiempo ha terminado. El reloj se ha detenido, la casa enana se ha derrumbado. Pronto abrazaré la eternidad en mi pecho, y pronto rugiré gigantescas maldiciones sobre la humanidad. Si existe algo que devore, saltaré dentro, aunque traiga al mundo a su ruina. El mundo que se dilata entre mí y el abismo lo destrozaré en pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbirá estúpidamente y entonces se hundirá en la nada absoluta. Fenecido, inexistente, eso sería vivir verdaderamente. Y en La doncella pálida, un poema final, él dice, fíjense su confesión: por tanto, el cielo he perdido. Esto yo bien lo sé. Mi alma, otrora fiel a Dios, seleccionada está para el infierno. ¿Ven la diferencia? Notoria, ¿no? Cómo el hombre que escribió lo primero pasó a lo segundo. Aquí vemos de quién se trata esta obra, de Karl Marx. ¿Saben quién fue Karl Marx, no? Pues bien, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo hubo ese cambio en su vida de que de pronto lo vemos a un creyente que se convierte al satanismo? Y luego en el desarrollo de su vida. Y ojo, estoy aplicando este ejemplo por si acaso, por algunos hermanos que puedan quizás sentirse un poco incómodos, no por implicaciones políticas. Yo no voy a hablar de política. Voy a hablar también de Engels y también voy a hablar de Elvis Presley. Y de Presley no tenemos nada de política que podamos saber. Voy a dar algunos ejemplos para que veamos cómo una persona puede caminar con Cristo, o aparentemente caminar con Cristo, y luego terminar enlodado en el mundo, o incluso siendo enemigos de Dios. No en todos los casos, ojo, ¿eh? El caso de Elvis nunca fue enemigo de Dios, pero este señor sí, y Engels también. Es más, el caso de Engels es clamoroso, porque Engels llegó a un estadio de fe muy superior al de Marx. Todavía a Marx se le puede encontrar cierto toque hipocritilla, de una persona de esas que sabe de cristianismo, escribe de cristianismo, pero que en el fondo no lo palpa, no lo vive realmente. De esas personas he visto y conocido muchas. No me sorprende demasiado. Y que se convierta en satanista, pues bueno, tampoco. El caso de Engels sí me pone los pelos de punta. Porque cuando tú lees lo que escribió Engels, realmente es un hombre que había ido muy lejos en el Señor, pero muy lejos. Y que sabía bien el peligro al que estaba expuesto. Él mismo decía que desde la Revolución Francesa había salido un espíritu demoníaco que comenzaba a contaminar en el pleno siglo XIX a las gentes en toda Europa, en Alemania particularmente, y iban sus profetas a propagar su satanismo por distintas universidades. Uno de los compañeros y también gran responsable de la pérdida de fe de estos dos hombres fue Bruno Bauer, quien también fue teólogo liberal, por cierto. Salió también de las canteras del cristianismo, pero hubo un cambio en su vida y él se dedicó más bien a
predicar sobre el ateísmo, a blasfemar sobre Dios, a escribir un libro también sobre que Jesús nunca existió. Y era un hombre muy persuadido. Él, en una carta que escribe a uno de sus amigos, él cuenta cómo cuando da conferencias en la Universidad de Berlín, él siente que un demonio lo domina a decir blasfemias contra Dios, mientras en casa sigue trabajando en una apología de las Escrituras. ¿Qué les parece eso? Él sigue trabajando en una apología de las Escrituras, pero va a unas conferencias donde él se deja llevar por un espíritu demoníaco que le hace decir blasfemias contra Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿No es verdad? Evidentemente cristiano no era, es más bien era un enemigo de Dios, pero todavía guardaba ciertas hipócritas manifestaciones de cristiandad. Y así hay muchos. La otra vez recuerdan que les decía que el siglo XIX fue un siglo bien peligroso. Ya el siglo XVIII ya empezó la podredumbre, pero en el siglo XIX también el satanismo surgió y comenzó a aparecer muchos referentes en el mundo. El siglo XX fue el fruto de todo ese trabajo y toda la sangre que corrió en el siglo XX. El siglo donde más cristianos han muerto en toda la historia fue el siglo XX. Donde más se persiguió al cristianismo fue el siglo XX. Y eso fue gracias a toda esa preparación diabólica, esa nueva estrategia de Satanás para poder destruir al cristianismo y a la fe en Cristo y en Dios, evidentemente. Pues bien, eso es lo que marcó a estas vidas, y como les decía, el caso de Engels fue más patético porque él, tú ves en sus escritos que tenía una fe mucho más cercana, y sin embargo se convirtió en acólito y compañero fiel y escudero de Marx. Y al margen de sus ideas políticas, en su lucha contra Dios, como enemigo de Dios. Ahora hay otro caso que voy a mencionar también, es el de un cantante famoso, Elvis Presley. Seguramente habrán leído alguna vez, hay libros que dicen que se perdió, que se fue al infierno, otros dicen que se fue al cielo, que fue salvo. La verdad no lo sabemos, porque esas son cosas que solamente Dios las sabe. Pero el caso de Presley también es interesante analizarlo. Se parece mucho al de Engels también. Elvis Presley fue un hombre que nació en Memphis, y era un hombre muy apuesto, con una gran voz, un talento para la música como cantor, y que descubrió en ese éxtasis escénico cómo poder dominar al público y embelezarlo con sus movimientos y con su forma de cantar. No solamente era un buen cantante, sino que la forma como se conducía en el escenario era hechizante, ¿no? No sabemos si fue ayudado por algún espíritu, no lo sabemos, eso es una especulación, obviamente. Pero una cosa hay que anotar sobre este punto, ¿no? Esto es muy interesante saberlo. La posesión demoníaca que tenemos en mente es por lo general la psicomotora. Esa que produce que se hablen blasfemias, se hablen cosas, o sale espuma, o se comienza a contorsionar a la persona, el endemoniado. Estamos acostumbrados a ese concepto de que el endemoniado es el psicomotor, ¿no? Pero existe otro tipo de posesión o influencia diabólica que no se manifiesta como esa posesión psicomotora, sino más bien como influencia mental. Y esto es totalmente bíblico. Efesios capítulo 2, ¿no? Cuando habla... vosotros en otro tiempo seguíais la corriente de este mundo según el espíritu de la potestad del aire que influía en vosotros, ¿no es verdad? O sea, hay un espíritu que efectivamente influye la mente y puede permear como si fuéramos un receptor de radio que recibe una onda radioeléctrica. En este caso recibimos esas influencias del Espíritu Santo, los que son cristianos, y ya saben de quién, los que no lo son. Entonces, que sucedan cosas y que haya ciertas capacidades especiales, como por ejemplo la de Adolfo Hitler para embelezar a la gente. Él es verdad que tenía su técnica de oratoria, pero también había un espíritu detrás de eso. Y un espíritu que no solamente a través de lo que oían y de la forma de oratoria y la voz que ponía, sino también de demonios que influían y hechizaban también al pueblo alemán para tener tanto éxito, porque lo tuvo. Por lo tanto, no es solo cosa de la mente, del producto del ser humano, sino también de las influencias satánicas, que es lo que la Biblia nos enseña con toda claridad. Y ahí vemos, pues, que eso también influye. En el caso de Elvis, era un hombre
que ya nació en un ambiente cristiano, él conoció la música gospel. No sé si han oído algunas veces las canciones gospel de Elvis Presley, son preciosas. Y canta con un sentimiento, Elvis, que te conmueve. O sea, para devocional, poner aquí a Elvis cantando un gospel, vamos, fabuloso, porque el corazón que pone en la canción, y él dice que no lo hacía simplemente por teatralidad, sino lo hacía de corazón. Él incluso en sus tiempos libres se ponía a cantar gospel, era lo que más lo consolaba, porque él se dio cuenta de que el devenir de su vida, en todo ese éxito y toda esa fama y dinero que adquirió por su talento artístico, lo llevó a apartarse de Dios y a imbuirse en el pecado. De tal manera de que algo pasó en Elvis que venció lo otro y él no pudo, que él mismo decía, yo no he podido seguir a Dios, he buscado a Dios, no he podido seguir a Dios, no me ha faltado la capacidad. Ahora también aquí había algo de la teología de sus iglesias. Yo no quiero decir que todas las iglesias pentecostales piensen así, ¿no? Pero había, según lo que he visto o leído sobre su caso, cierta falta de conocimiento de la Escritura, porque lo que le pasa a Elvis es muy parecido a lo que le pasaba a Lutero antes de conocer a través de Romanos la gracia en Jesucristo. Era una fe sin gracia, era un cristianismo sin gracia, más bien un cristianismo legalista que se basaba en que lo que haces. No era la gracia que te santifica, sino tu esfuerzo que te santifica. Y como él veía que su esfuerzo no lo santificaba y perdía en su debilidad carnal, pues se desintegró. Y al final de su vida, no solamente siguió en una espiral ascendente de su pecado, sino que incluso se fue al ocultismo, lo que hace todavía más peligroso su destino eterno. En fin, vamos a ver qué pudo suceder. Oliver, ¿podrías poner la primera imagen? Vamos aquí en este cuadro a analizar lo que es la profundidad de la fe. Todos los que de alguna manera se acercan al cristianismo van a tener una profundidad de fe diferente. Y voy a señalar aquí quién es quién. ¿Y dónde podrían estar estos personajes que he mencionado? Y muchos más, bíblicos también. Hay 3 columnas, pero esas 3 columnas están definidas por el contenido de las 3 filas. La primera de ellas es la persona que sabe de Jesús. Incluso puede presumir ser cristiano, estudiar teología en un seminario, incluso ser ministro de una iglesia. Puede hacerlo sin ningún problema. Él sabe de Cristo, escribe de Cristo. Quizás a Bauer lo podríamos decir de que era uno que sabía de Cristo. Por cierto, había Marx, Bauer y Feuerbach, eran los 3 que decían que Dios se pusiera a temblar porque ellos 3 lo sacarían a Dios del cielo. Eso es lo que pensaban entonces, por todas sus maniobras y todas sus prédicas, pues, y pensaban pues en esa tontería soberbia, ¿no? Pero hicieron mucho daño, Vaya que hicieron mucho daño. Daño que incluyó la muerte de millones de personas en el siglo XX. Y también en el siglo XIX, y todavía siguen muriendo en el siglo XXI. Pues bien, veamos pues, yo diría que Marx estaría en la primera columna, Bauer y Feuerbach estarían ahí. Ahora, en la segunda columna es el creyente inestable. Lo interesante de este creyente es que ya cree en Cristo. Hay un paso mayor, hay una confianza en Cristo. Pero es inestable, ¿por qué? Porque no es como la tercera columna, en la cual el creyente verdadero sabe de Jesús, cree, confía en Jesús y ama a Jesús. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué cuando Pedro, después de negar 3 veces a Jesús, se encuentra con Jesús? ¿Y qué es lo que le pregunta a Jesús esas 3 veces? Le pregunta, Pedro, ¿sabes quién soy yo? ¿Le preguntó eso? No. Le preguntó, ¿crees en mí? No, no le preguntó eso. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? La tercera columna. ¿Se dan cuenta? Allí está el quid de la cuestión.
Tiene que haber amor. Hubo una debilidad en Pedro, una cobardía en ese momento, pero él amaba a Jesús. Y para poder reivindicarle esas 3 negaciones, Cristo le pregunta, ¿me amas? ¿Por qué? Porque el creyente cuya profundidad de fe llega al nivel del amor a Cristo, ese es el que va a prevalecer. Ahora bien, en el segundo caso, ¿es posible que alguien pueda creer en Cristo y no amar a Cristo? Se ve difícil, ¿no? Sin embargo, parece que en teoría es posible, porque Jesús mismo en Juan 14:15 dice, y si creéis en mí, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense lo que está diciendo. La forma en que tú puedes manifestar que me amas es que guardando mis mandamientos. Si no lo haces, ¿cómo puedes tú decir que me amas? Y si está exhortando eso, ¿no es porque hay alguna posibilidad de esta segunda columna? Pues sí. Vamos a ver, ahí podríamos meter a Engels, ¿no? Engels podría haber sido alguien que sí creyó en Jesús, incluso confió en él, pero amó más a otra cosa que le propusieron que a Cristo. Y al final se derrumbó y se hizo el escudero de Marx. Ahora, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, con personajes? Tenemos a David, pecó, pero se arrepintió y siguió su vida. Dios lo castigó, lo disciplinó. Vemos a Asa, que se amargó al final de su vida por desconfiar de Dios. Y no vemos qué pasó, simplemente que murió. Ahora, la Biblia no señala a Asa como un mal rey, dice que él fue de los buenos, o sea que lo califica como salvo. A Salomón también, recuerden que Salomón en su vejez también se corrompió, el sabio de los sabios se corrompió y luego murió. Parece ser de que la disciplina de Dios para estos casos es la muerte, y es lo que le pasó también a Elvis, que llegó un momento en que dijo, ya, hasta aquí nomás, te tengo que recoger porque esto ya no tiene remedio. Y se murió. Claro que él colaboraba mucho también con su muerte, comía, como grasas y cantidades de comidas, tomaba un montón de barbitúricos en cantidades abusivas, el hígado debería haberle estado reventando y seguramente se murió del hígado que se le reventó. Pero la cosa es que se murió muy joven, 40 y pocos años. Bueno, y otros también se han muerto más tardíamente, pero al final fueron sacados de este mundo porque ya habían tropezado de una manera muy grande. Y para no perderse más, Dios los tiene que recoger para que su alma sea salva. Como decía también Pablo, con ese que pecaba en la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Que se acostaba con su madrastra. Y dice, yo ya lo he juzgado, entregadlo a Satanás para destrucción de la carne, más para que el espíritu sea salvo. O sea, no perdía su salvación, pero era disciplinado con la misma muerte, como también le pasó a Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Que también pagaron con su vida el pecado que habían cometido. Es una forma terrible y radical de disciplina de Dios, pero a veces tiene que hacer eso, en algunas circunstancias. No obstante, la persona es salva. Pero vemos pues estas cosas. Eran personas que podían haber estado aquí en la tercera, pero no salieron de su pecado. Entonces vemos pues la importancia del tipo de tierra que eres y que Dios ya conoce desde el momento en que nos convertimos, incluso desde antes de la creación del universo. Vemos ahí el tipo de tierra abajo, dice Mateo 13, 18, 23. Recordarán cuando él explica la parábola del sembrador, ¿no? Dice que tira la semilla en 4 tipos de tierra, ¿no? La primera es junto al camino. Dice que esas personas, vamos a leer lo que dice, porque no lo voy a recordar perfectamente como lo dice la Escritura, mejor lo leemos. Mateo 13, 18 en adelante. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que oye la palabra y la entiende, y no la entiende. Sabe algo, pero no llega a creer. Simplemente viene Satanás, arrebata y se lo lleva. Y otra vez quedó como estaba antes.
20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, llega a creer, la recibe con gozo. Por un tiempo está muy bien. Pero no tiene raíz en sí, es poco profundo. No tiene mucha profundidad como en la tercera columna, ¿no es verdad? Está más o menos en la segunda columna. Ahí vemos las pedregales y el tres pinos. No es suficiente, no llega a amar a Jesús como debería amar a Jesús. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No tiene profundidad. Se lo lleva las circunstancias. 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ama más al mundo que a Cristo. Segunda columna. ¿Ven por qué he puesto esas flechas hacia la derecha y hacia la izquierda? Porque esta persona en cualquier momento va a caer a un lado o al otro. Por lo general cae a la primera columna, como dice aquí la parábola del sembrador. En algunos casos, por la gloria de Dios, puede volverse un creyente de verdad. Pero por lo general, lamentablemente, suele caer al otro lado. Y la buena tierra, la tercera, es aquella que produce fruto. Recuerden lo que decía, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo en la parábola, en el capítulo 7 de Mateo, cuando habla de las dos casas, los dos cimientos? ¿Qué es lo que dice? Dice el 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, ¿qué significa eso? Que oye las palabras de Cristo y las hace. ¿Y por qué lo hace? Porque ama a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la correlación, por eso es esta tercera columna. Como ama a Cristo, hace lo que dice Cristo y eso significa estar fundado sobre la roca. Vendrán las tempestades, pueden ser los afanes de la vida, los éxitos maravillosos, las famas, el dinero, y no se va a caer. O puede venir la angustia, la aflicción, la persecución, el sufrimiento terrible y tampoco va a caer. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. Jesús es más importante en su vida y por lo tanto está firmemente fundado en la roca. Y él hace la palabra de Dios porque ama a Jesús. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces vemos pues que aquí a estos tres tipos de tierra vamos a tener pues tres resultados en cuanto a las personas que oyen a Cristo o que saben de Cristo, que creen en Cristo y que aman a Cristo. Y los que verdaderamente van a ser para la gloria son los de la tercera columna. Lo de la segunda lo veo difícil. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pues, que vemos cómo Dios disciplina a... Pues, Oliver, poner la segunda imagen. Ya. A ver, vamos a ver aquí. Hay tres casos de personas en su forma como se involucran con Dios. Ya estoy terminando. Hay tres. El buscador, ese que busca, pero no se decide a entrar. Sí, yo soy un buscador. También Presley se decía que era un buscador. También Engels se decía que era un buscador, pero no se decidió. Y no se involucra ni en adoración ni en actividad cristiana. Luego está el seguidor falso. Ese sí se mete, sin ningún problema. Se involucra, pero no sirve realmente a Dios sino a Satanás. Es el infiltrado Judas, por ejemplo. Judas estaba en las actividades de como discípulo de Jesús, perfectamente. Iba a hacer los milagros, iba a hacer la expulsión de demonios y hacía cosas maravillosas junto con los apóstoles, no crean que no. Pero él no estaba. Y yo ya lo sabía, Jesús ya lo sabía. Y al final se desenvolvió pues esa naturaleza y Judas entrega a Jesús y lo traiciona. Pues bien, y el seguidor verdadero sí se involucra y sirve genuinamente a Dios. Entonces ahí vemos pues esas tres fases, esas tres partes que vienen a ser las del creyente. Entonces, en conclusión,
¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Qué tipo de creyentes tenemos que ser? ¿Y qué es lo que va a afianzar en nuestro corazón? Y con esto voy terminando, para que nosotros no caigamos en este problema. Recuerdan que en uno de los mensajes de Romanos hablé que habían tres ventanas o puertas al pecado que debemos evitar. Uno, el orgullo. Cuando David se enorgulleció, yo soy rey, Dios me ha bendecido muchísimo, ahí está una mujer de mi vecino, pues nada me impide, si yo soy rey, coger la mujer de mi vecino, adulteró con Betsabé y encima mandó a matar al marido. Vaya pecadote que hizo. Y Dios lo castigó, pero él se arrepintió y fue perdonado. Pero ven cómo eso abrió su orgullo, abre la ventana al pecado. La otra fue la de Salomón, contemporizar con el pecado. Es decir, comenzó a coleccionar mujeres como estampitas. Y como había muchas mujeres extranjeras que Dios dijo que no se casaran con extranjeras, R con R cometió el error, se metió y en la vejez su corazón se ablandó y contemporizando tanto con el pecado, se hundió en el pecado. Y al final lo vemos lo que pasó. Hizo altares a Moloch y en fin. ¿Qué pasó con Asa? Asa no confiaba suficientemente en Dios. Es otro de los problemas que nos puede, quizás uno de los que más con probabilidad nos puede atacar. Confía en Dios, porque si dejas de confiar en Dios, te puedes deslizar por donde se deslizó Asa. Ese hombre que había visto proezas de Dios, salvado de los etíopes, de 1 millón de soldados, Dios lo salvó milagrosamente y después ya no quería confiar en Dios, sino en el rey de Siria o en los médicos cuando tuvo su enfermedad. Y no quiso entregar sus problemas a Dios para que Dios le ayudara, sino que no quiso saber porque dejó de confiar en Dios, se involucró más en el pecado y el pecado hizo que se desconfiara aún más de Dios y en un círculo vicioso lo fue hundiendo. Al final la muerte lo alcanzó y Dios se lo llevaría porque ya pues no tenía más que hacer en su desvarío. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esas 3 cosas. Recuerden, soberbia, contemporizar con el pecado y desconfiar de Dios. Y habían, en un viernes, recuerdo el año antepasado, mencioné 3 cosas que deben impedirnos, si las conocemos bien, impedir que caigamos también en una raíz de amargura contra Dios y nos apartemos de Él. Recuerdo, la primera de ellas era ya me estoy olvidando de la... Bien, eran 3 partes... perdón, ya me acordé, disculpen el lapsus mental. La primera de ellas es aquella en la cual el creyente no toma en valor todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Nos libró de la condenación del infierno. Ni más ni menos. Y nos dio la vida eterna. Si yo comparo el valor de una cosa con la otra, todas las bendiciones del mundo y todas las penurias que yo pueda padecer, ¿se van a comparar con la bendición por la eternidad? En lo absoluto, ¿no es verdad? Yo creo que esa es la más importante convicción que debe tener el creyente. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Si tú no lo entiendes, no puedes amar a Cristo, y si no lo entiendes, si no amas a Cristo, estás en peligro. Cristo nos ganó la vida eterna, ni más ni menos. Íbamos al infierno a ser condenados por la eternidad. Todos los honores y las maravillas y el dinero del mundo, ¿se puede comparar con eso? ¿Lo puede pagar? Y todas las desavenencias, las tragedias que pueden haber en mi vida y el sufrimiento y la persecución, ¿pueden pagar la bendición de Dios? Todos aquellos mártires que iban a la muerte sin dudarlo, por ser fieles a Cristo, ¿es que no lo entendían? Pues sí, lo entendían muy bien. Y nosotros también tenemos que entenderlo. Tenemos que entender esas cosas. Tenemos que entender que también tenemos que llevar la cruz, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Esa es la segunda cosa, hay que entender eso. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Para eso estamos puestos, dice Pablo. Y, por último, que Dios va a compensar nuestro sufrimiento. Que encima, ese sufrimiento terrible que te puede alcanzar, ese dolor, esas circunstancias difíciles, Dios las va a compensar. Aquí o en la vida venidera, si no puede ser aquí. Pero va a haber compensación. Es otra cosa también importante que algunos creyentes no lo toman en cuenta. Creen que eso no existe. Eso es bíblico totalmente.
Está en las bienaventuranzas. Por lo tanto, tenemos que tener bien estas 3 cosas que nos ayudan a tener una convicción firme en Cristo, para poder amar a Cristo de una manera consistente, profunda, y nunca tener el problema de irnos para el otro lado. Y dar la vergüenza terrible de que en una época de nuestra vida hablamos maravillas de Jesús y al otro día ya estamos hablando pestes de Dios y siendo hijos del diablo, y más bien siendo enemigos acérrimos de Dios, para que Satanás pueda usar a esta persona y hacer estragos. Pues eso no debe suceder, y yo confío en que ninguno está en esa situación, por supuesto. Yo creo que todos estamos en la tercera, y espero que sí. Pero hagamos de esas herramientas que acabo de mencionar herramientas útiles para permanecer en la fidelidad a Cristo, y sobre todo a que el amor por nuestro Señor sea cada día más intenso. Eso va a asentar nuestra fe y nos va a hacer sólidos en Cristo. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estas cosas que he mencionado, Señor, y que está en el consejo de tu palabra, para poder permanecer en Jesús, porque, Señor, sabemos que lo que va a hacer que seamos sólidos y estemos plenamente fundamentados en la roca es el amor por Cristo. Te pedimos, Señor, que hagas que nuestro amor por Él sea un amor consistente y poderoso, y que podamos verdaderamente honrarte, Señor, con vidas que te obedecen, porque es la única manera, Señor, de que podemos expresar que te amamos, que guardamos tu palabra y que la ponemos por obra. Te pedimos, oh Dios, pues, que nos des esta sabiduría y que nos ayudes a ser fieles en esto, oh Dios, para poder soportar todo embate del enemigo que pueda querer tumbar nuestra vida para transformarla en algo desastroso. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.